momento se acerca. HBO te trae la producción más impresionante de los últimos tiempos. Más de 526 millones de dólares en taquilla. Impactantes efectos especiales. Aclamada por la crítica. Actuaciones trascendentales. El Caballero de la Noche, solo por HBO de Más Allá. ¡Qué voz que tiene el tipo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! Pero, qué fantástico. Poné HBO y escuchás a Iván Loyer, que quiere que esté en el teléfono y está medio apurado. Iván, Julio Fablet te saluda desde Radio Universal en Montevideo. Buenas tardes. Hola, Julio. Bueno, suficiente. Que el público han quedado... Un médico para allá, hay una señora desmayada en aquella punta. ¡Barbaridad esa voz! Hay otra joven allá tirada en el piso. Cuidado, levanten. ¿Cómo estás, Iván? Bueno, muy bien, un poco sonrojado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sonrojado? Si Dios te ha dado una voz impresionante, vos has sabido pulirla y sos una voz identificatoria, impresionante. Primero, gracias por darnos este tiempo. No, gracias a ustedes, por favor. ¿Dónde naciste, Iván? En Caracas. Hace un tiempito alguien me contó que había alguien que quería ser locutor y pensaba que tenía voz así de locutor, ¿no? Y cuando atendí, dice que tenía 13 años y cuando atendía el teléfono, lo confundían con una nena siempre. ¡No! ¿Y saben quién era? No. Iván Loyer. No puede ser. ¿Es verdad, Iván, que de pibe te confundían la voz con la voz de una nena? No puede ser. Sí, yo creo que yo soy locutor por dos factores. A ver. Uno es ese complejo que me fue creando. El hecho de que yo llamaba a mi papá, ciertamente, como tú dices, Sí. e indefectiblemente la secretaria me decía, cuando yo tenía esa voz, Sí. a una tiplada de la pubertad, Sí. un segundo, señorita. Yo le decía con aquella calma contenida, le decía, yo no soy ninguna señorita. Yo soy el hijo mayor. Y se lo hacía caer como esas frases altisonantes. Como para decirle... El último monólogo de una telenovela, ¿no? El hijo mayor. Para dejar sentado de una vez para siempre con una frase de bronce que yo no era una señorita. Ese es uno de los factores. El otro factor al que yo siempre aludo Sí. es al hecho de que yo soy locutor por descarte. ¿Cómo por descarte? Yo no sirvo de nada, yo soy un tipo absolutamente torpe. No. Analfabeta electrónico, totalmente. No solamente analfabeta electrónico, sino analfabeta eléctrico, yo en mi casa, y analfabeta mecánico. En mi casa se echa a perder algo, yo tengo que llamar a un señor que venga con, yo no sé si ustedes lo llaman alicate y destornillador. Sí, Y que componga cualquier cosa. No me diga. Entonces, como yo no sirvo de nada, en la vida me quedó lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental del ser humano? Respirar, comer, hablar. Como comer bien implicaba el hecho de hacer un curso de chef para yo no solamente satisfacer mis necesidades, digamos, culinarias de cierto vuelo, sino también las de otros comensales, me pareció que era una cosa muy complicada. Entonces apelé a lo más lógico. Bueno, ya que respiro y ya que hablo, vamos a tratar de convertir el hablar en una profesión. Entonces yo cobro por hablar. Mira tú qué cosa tan magnífica. Es como cobrar por ser
ser humano, así como Paris Hilton. Pues. Paris Hilton en la vida. No quiero decir nada en la vida, sino que existe. Entonces, este señor llamado Iván Locher, Sí. Por hablar, cobra. Cosa que también, por otro lado, hacen muchos políticos, en fin. Muchos... Pero vos tenés la suerte de que vos no tenés que prometer nada. Vos hablaste, cobraste y te fuiste. Los políticos llenan y después nos dejan a todo el mundo enojados, ¿no? ¿Cuándo comenzaste, Iván, hablando en serio, que es muy divertido escuchar todo esto, en algún momento... tu voz de adolescente se convirtió en esa voz grave que tiene Iván Locher. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Fue rotundo? ¿Fue parcial? ¿Fue despacio, despacito? Y cuando quisiste acordar, le dijiste a alguna chica, hola, ¿cómo te va, mi vida? ¿Cómo estás? Bien. A veces los pibes van cambiando, los chicos se van cambiando la voz. ¿Cómo te descubriste con esta voz, Iván? ¿En qué momento? Bueno, mira, la verdad es que, haciendo ya bromas aparte, yo siempre quise ser locutor. Yo ya a los 13, 14 años, hacía un programa imaginario todos los días. Sí. Grababa un programa imaginario con música en mi habitación. Ajá. Y bueno, claro, con aquella voz atiplada que ya comentamos, la secretaria de mi papá confundía con una dama. Yo me imagino que algo fue como anidándose, pero hay una situación muy divertida. Una vez, luego de tiempo, finalmente conquisto a una dama y la mañana siguiente de la noche en que nos hacemos novios, la llevo a una grabación. Yo estaba empezando, tenía un año y tanto en radio, Sí. y la dejo en esto que llaman el control de sonido. Y yo me meto en la cabina donde van los locutores, y hago el programa, esto y lo otro, y salgo con aquella ínfula que te da cuando estás comenzando, que yo siempre he dicho que Venezuela no es un país, sino un universo, todo el mundo es estrella. Cuando comienza ya... Entonces salgo yo pues haciéndole honor a ese universo que queda al norte del sur, de lo más inflado, la veo de soslayo y le digo, ¿y qué tal? Y ella me ve a mí de frente y me pregunta, ¿a ti no te da vergüenza hablar en radio? Y nuevamente de soslayo, por aquellos diálogos aprendidos en telenovelas, con la mirada típica también de una telenovela, le digo, no me da vergüenza hablar en radio, porque ya yo superé el miedo microfónico. Y viene ella y remate y dice, no, que si no te da vergüenza siendo tan malo hablar en radio. Entonces me puso a hacer ejercicios endemoniados de vocalización, respiración, lectura con corcho, lectura con lápiz, lectura con corcho, sin lápiz, lectura... Wow, aquello era como hora y tanto al día. Qué fantástico. Que si yo hubiera servido para otra cosa, incluso para manejar un destornillador y un alicate, hubiera cambiado la profesión. Pero bueno, ahí fuimos aprendiendo que la voz realmente lo que es un instrumento, que la voz se educa, que hay que tomárselo muy en serio, porque yo no sé si en Uruguay, pero por ejemplo en mi país es una profesión, ¿tú ves? A ver, ¿cómo explicarte, Iván? En nuestro país no tenemos una escuela que nos enseñe a ser o locutores o animador de radio o conductor. No, desgraciadamente no. Entonces nos vamos manejando por la intuición y escuchando a gente como vos, uno dice, esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, y te das cuenta en esas oportunidades en que tenés la dicha, pues es una alegría, es un placer a veces escuchar la voz de Iván Locher. Decís, qué fantástico, cómo está diciendo esto con cuánta intención y cómo recalcó y no levantó, no gritó, no hizo nada estrepitoso. Entonces, como aquí no tenemos estas escuelas, ¿qué nos queda? Buscar maestros que seguramente nunca se imaginaron que nos estaban enseñando, como Iván Locher, y aprendes a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer. Por ejemplo, la locutora que está con nosotros en el programa se llama Iris Simone. No vamos a decir los años que tiene, pero está entre los 53
y la muerte. Y tiene 56 años de locutora. Y si vos escuchás, Iván, la voz de Iris Simone, que tuvo la suerte de hacer muchas fonoplateas, por ejemplo, cuando decías la característica de radio de CX14 El Espectador, ¿cómo le decías, Iris? Transmite CX14 El Espectador de Montevideo, Uruguay. Muy bien. Entonces, los más jóvenes, ¿qué hacemos? Hemos escuchado a esta gente y por eso le hemos traído el programa. Le decimos cualquier disparate, pero podemos aprender. No sé si así te pasó a ti. Bueno, sí, claro, uno indudablemente que tiene unos puntos referenciales, los cuales le sirven de guía, ¿no? A mí me servían de guía la generación inmediatamente anterior a la mía. Ajá. Yo empecé en el año 68. Pero claro, hay marcadas diferencias epocales. O sea, cuando yo empecé, aún había que tener voz de locutor, ¿no? Pero estamos hablando de un año bastante difícil en cuanto a cambios en todos los órdenes de la vida, y el 68 específicamente lo fue. Y claro. Y comienza entonces una nueva perspectiva en todo orden, o por lo menos una intención de nueva perspectiva en todo orden. Y en Venezuela se da que comienzan muchos jóvenes, entre ellos yo, que no tenían voz de locutor, sino que simplemente ponían en relevancia el hecho de ser espontáneos, de ser ellos, de pertenecer a una generación con unas determinadas proposiciones morales, psicológicas, filosóficas, políticas, en fin. Entonces se fue como no desacreditando el hecho de tener una voz relevante, una voz tradicionalmente de locutor para ser locutor, sino sencillamente encajar dentro de una programación con una honradez profesional absoluta. Solo que, bueno, mal que bien, yo me inserto ahí, aprendo a hablar merced de esta disciplina escolástica extraña y muy particular del personaje ya relatado. Y claro, veo que hay posibilidades tanto de hacer programas de música, porque yo siempre he trabajado con programas de música, fundamentalmente rock, y también ser comercial, locutor comercial, ¿no? Sí. Entonces apunto a este par de órdenes y bueno, comienza entonces un trabajo, yo diría que trata de unir lo de la generación precedente, esto de la voz tradicional, clásica, qué sé yo, y también, bueno, hacer un programa de radio con la espontaneidad con que ustedes trabajan, y que más o menos por entonces, del 68 en adelante, se comenzó también a trabajar en Venezuela. Sí, señor. Entonces, el respeto por la voz hoy en día no es tal como lo era hace tiempo, ¿no?